esta presentación, nuestro grupo analizará los fundamentos jurídicos de 6 de los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio del 2020, relacionado con las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. El caso se origina a partir de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, dirigida contra las resoluciones judiciales tanto de primera como de segunda instancia, que habían ordenado la entrega de dichas declaraciones en el marco de un amparo presentado por el señor Juan Carlos Lescano, así como también ataca la acordada 1005/15 de inconstitucional emanada de la Corte Suprema de Justicia, que regula el acceso a la información pública en el Poder Judicial. A continuación, la compañera iniciará el primer análisis correspondiente. Me corresponde exponer los fundamentos expresados en el voto emitido por la ministra María Carolina Yanes, dentro de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. La ministra María Carolina Yanes se centró en dos aspectos principales. Primero, la viabilidad procesal de la acción de inconstitucionalidad y segundo, el análisis sustancial sobre el acceso a la información pública y la vigencia de las leyes aplicables. En cuanto a la viabilidad, la ministra parte del artículo 132 de la Constitución Nacional, que faculta a la Corte Suprema de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de normas y resoluciones judiciales. Asimismo, invoca el artículo 134, que dispone que las sentencias de amparo no causan estado, por lo que pueden ser revisadas en esta instancia. Con apoyo en los artículos 550 y 556 del Código Procesal Civil, concluye que la acción es procedente, ya que se dirige contra resoluciones judiciales que presuntamente violarían la Constitución o se fundarían en una norma inconstitucional. En cuanto al fondo de la cuestión, la ministra rechaza los argumentos de la Contraloría y sostiene que las sentencias impugnadas son inconstitucionales, porque están fundadas en una interpretación razonable de la ley y no presentan arbitrariedad manifiesta. Afirma que el conflicto entre la Ley 5033/13 y la Ley 5282/14 debe resolverse conforme al artículo 7 del Código Civil, concluyendo que la Ley 5282/14, al ser posterior y regular la misma materia, el acceso a la información pública, derogó tácitamente el inciso 5 del artículo 3 de la Ley 5033/13, que exigía autorización judicial para divulgar declaraciones juradas. La ministra refuerza su posición invocando los artículos 28 y 45 de la Constitución, señalando que el derecho al acceso a la información es operativo y no puede ser restringido por la falta de reglamentación. También cita normas internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la información y la transparencia pública. Respecto a la acordada 10.005/15, desestima su impugnación por ausencia de lesión concreta, sosteniendo que incluso sin dicha acordada, el derecho a la información podría ser reclamado judicialmente por otras vías. En su conclusión, la ministra vota por el rechazo total de la acción de inconstitucionalidad, considerando que las resoluciones judiciales cuestionadas no son arbitrarias ni violatorias de la Constitución. Segundo, la Ley 5282/14 prevalece sobre la Ley 5033/13, habilitando el acceso a las declaraciones juradas como información pública. El número 3, donde menciona que la acordada 1005/15 no ocasionó lesión alguna a la Contraloría. Desde mi opinión personal, comparto plenamente la postura de la ministra María Carolina, ya que las normas constitucionales y legales fueron aplicables correctamente. Los jueces inferiores priorizaron el derecho fundamental al acceso a la información pública conforme a los principios de transparencia y supremacía constitucional. Considero que el razonamiento de la ministra es coherente y proporcional y consistente con los procedentes de la Corte, fortaleciendo la vigencia efectiva del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. En cuanto al voto de la ministra María Mercedes Bongermini, la misma sostiene que la acción de inconstitucionalidad debía de aceptarse solo de manera parcial. Las resoluciones judiciales no discriminaban adecuadamente los datos de terceros. Además, manifiesta que se perdió la oportunidad procesal y la vía correcta en aquel momento era de plantear una excepción de inconstitucionalidad y no así la acción directa.
Propone además que el amparo es una vía más idónea para casos de protección de datos personales y de privacidad, y reconoce además que el derecho a la privacidad y a la protección son datos importantes, pero advierte que cada caso debería de analizarse de manera individual, caso por caso. Cita además jurisprudencias internacionales y nacionales. Entre las jurisprudencias nacionales serían la Ley 5282/14, que habla de la ley al acceso a la información pública, la Ley 5033/2013 sobre la declaración jurada de funcionarios y su regulación, la Ley 1682/2001 y sus modificatorias. Entre las jurisprudencias o doctrinas internacionales menciona que los tribunales argentinos establecen que el amparo es un medio rápido y eficaz para la protección del derecho a la información. Además, también menciona la Corte Constitucional Italiana en su sentencia número 20/2019, establecen un equilibrio entre la publicidad de datos de los funcionarios y su protección. También menciona el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y reafirma la amplitud del derecho a la intimidad y a la necesidad de proteger los datos personales e incluso de acceso público. Soy el abogado Hugo Leguizamón en esta acción de inconstitucionalidad que se nos presenta, interpuesta por la Contraloría General de la República contra una sentencia definitiva, un auto interlocutorio, 2 acuerdos y sentencias y una acordada de la Corte Suprema de Justicia, la acordada número 1005/2015. Me corresponde analizar el voto y los fundamentos del mismo del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón. Esta acción de inconstitucionalidad planteada o interpuesta por la Contraloría General de la República se basa en el artículo 36 de la Constitución Nacional, y esta institución dice ser custodio o garante del patrimonio documental de las personas. Estas resoluciones citadas con precedencia, o sea, los acuerdos y sentencias, el auto interlocutorio y la sentencia definitiva, se han dictado dentro de una acción de amparo planteada por el periodista Juan Lescano para el acceso a declaraciones juradas de funcionarios del Estado paraguayo, de la cual la Contraloría en un principio ha negado. Entonces él utilizó esta garantía constitucional, que es el amparo. El doctor Martínez Simón, al iniciar su fundamento o análisis del caso que se le presenta, dice que el acceso a la información constituye un derecho fundamental de todas las personas, y esto es de rango constitucional porque se establece en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, que se reglamenta por ley 5282/2014, y también dentro de sus fundamentos el ministro habló sobre acuerdos internacionales firmados, ratificados y canjeados por la República del Paraguay, como será el Pacto de San José de Costa Rica. Las leyes que a nivel internacional, los acuerdos internacionales que fueron aceptados por leyes, actualmente rigen como la Ley 1/89 y la Ley 5/92. Desde mi punto de vista, los artículos mencionados o las leyes en que el doctor Martínez Simón amparan su voto corresponden en la forma en que fueron aplicadas, porque el acceso a la información pública es un derecho de todo ser humano, más aún si se requiere informaciones de personas que actualmente o en un pasado estuvieron dentro del Estado paraguayo ejerciendo funciones públicas. El doctor Alberto Joaquín Martínez Simón ha votado por el rechazo porque, como dije en un principio, de que dejó en claro que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de todas las personas. Y también dice
que la Sala Penal de la Corte no se debería de utilizar como un órgano revisor de resoluciones que se dictaron en otras instancias y que se confirmaron en varias instancias, porque primero salió en primera instancia, luego se apeló, la Cámara volvió a confirmar las resoluciones favorables en el amparo a favor del periodista Juan Lescano. Entonces dice que la Sala Constitucional no debe ser utilizada como un órgano revisor. Por lo tanto, él vota a favor del rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad y que el acceso a la información debe ser de carácter público. Esto fue un pequeño resumen de lo que me corresponde analizar en este acuerdo y sentencia número 11 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En este video les explicaré un resumen del voto del ministro Ramírez Escamilla con respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República. El ministro sostiene que las resoluciones que ordenan la publicación de las declaraciones juradas, tanto como de primera o de segunda instancia, no son contrarias a la Constitución ni mucho menos a la ley. Al contrario, considera que cumple cabalmente con la finalidad del juicio de amparo, que es garantizar la tutela efectiva de los derechos y garantías constitucionales. Para el ministro, el derecho de acceso a la información pública se encuentra consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional y las resoluciones impugnadas materializan este derecho fundamental al permitir que los ciudadanos ejerzan el control y la supervisión sobre la actuación de los funcionarios públicos. Señala que la negativa de la Contraloría General de la República de entregar estos datos y declaraciones constituye un acto ilegítimo que afecta a un derecho constitucional del ciudadano de informarse y que la interposición del amparo es la vía idónea para la protección de estos derechos. El ministro resalta la importancia del principio republicano y democrático que implica la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno como mecanismos esenciales para el control ciudadano y la prevención de los actos corruptos. En apoyo a su postura menciona la acordada 1306/2013 de la Corte Suprema de Justicia, donde establece expresamente que el juicio de amparo es el procedimiento adecuado para reclamar los derechos de acceso a la información pública. También hace una cita del jurista estadounidense Owen Fish, que sostiene que el funcionario público vive en un panóptico inverso, es decir, que está sometido a la mirada vigilante de la sociedad, tanto en su vida privada como pública. Asimismo, establece que la Ley 5282/14, reguladora del acceso a la información pública y transparencia gubernamental, no prohíbe ni limita la entrega de las declaraciones juradas, sino que obliga a las instituciones públicas a facilitar la información solicitada como parte de la obligación de la transparencia. En cuanto a los argumentos de la Contraloría basados en la protección de los derechos de la privacidad y de la intimidad, el ministro considera que estos no se vulneran ante la presentación frente a los datos patrimoniales de los funcionarios públicos, ya que esta información es pública y es esencial para garantizar la transparencia y el control social. Finalmente, el ministro Ramírez Escamilla concluye que las sentencias de primera y de segunda instancia se encuentran bien fundamentadas, protegen efectivamente un derecho fundamental y que la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada. En resumen, su voto defiende firmemente el acceso a la información pública y sostiene que el amparo es la vía idónea, adecuada para garantizar este derecho, en beneficio de la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio democrático. En cuanto a la opinión acerca del análisis del voto del ministro Ramírez Escamilla, considero que se destaca por una correcta aplicación de las normas constitucionales y legales relevantes en el caso. Su análisis parte del conocimiento del derecho fundamental del acceso a la información. Si bien cita un poco de una doctrina y jurisprudencia, considero que debería de abundar un poco más para la magnitud del caso y realizar un análisis acabado del artículo 33 de la Constitución, que fue el principal fundamento de la Contraloría. Buenas tardes, soy la abogada Samira López. Le estaré hablando sobre el voto emitido por el ministro Eugenio Jiménez Rolón. El ministro resalta que no existió violación de normas constitucionales por parte de los jueces de primera y de segunda instancia al dictar la sentencia, y que la acción de inconstitucionalidad fue planteada extemporáneamente y que las resoluciones cuestionadas se ajustaron a derecho. Además,
alega que la Contraloría General de la República no puede invocar la inconstitucionalidad de normas o resoluciones después de haber contestado la demanda, pues el momento procesal adecuado era al responder la acción en segunda instancia. Después se enfoca en un punto muy clave, el momento procesal. Sostiene que la Contraloría no puede presentar una acción de inconstitucionalidad cuando ya pasó la oportunidad legal para hacerlo. Según su criterio, si se quería cuestionar la norma aplicada, se tenía que hacer en la etapa en la que se respondió la demanda. Como eso no ocurrió, cualquier reclamo posterior es extemporáneo. Luego analiza el uso del amparo. El ministro afirma que la vía fue la adecuada para solicitar el acceso a la información pública, específicamente porque existe la Ley 5282/14 que garantiza ese derecho. Para él, el juez Pedro Mayor Martínez no actuó con arbitrariedad y que el Tribunal de Apelaciones también resolvió con base a hechos y normas. Una vez revisado todo el proceso, el ministro concluye que no hay ninguna violación constitucional ni error judicial. Por eso rechaza la acción de inconstitucional en todas sus partes. Su posición se basa en tres principales ideas. La primera, la decisión judicial previstas fueron legales y fundadas. La segunda, la Contraloría no presentó su reclamo en el momento correcto. Y la tercera, no se puede usar la acción de inconstitucionalidad para reabrir un caso ya resuelto conforme a derecho. Desde mi criterio, el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón es la correcta, considerando que la aplicación de las normas constitucionales y legales fueron las que se ajustaron a los principios de legalidad del debido proceso y de la seguridad jurídica. Su voto fue la correcta jurídicamente. Muchas gracias. Sobre el voto del magistrado Marcos Riera, el ministro refiere sobre la impugnación de la acordada 1005/15 que reglamenta en caso de denegación expresa o tácita por parte de las instituciones públicas cuando se les solicite informaciones públicas, entonces los afectados podrán promover acciones judiciales. En este punto el doctor Marcos Riera dijo que el impugnante no logró evidenciar la lesión o daño que le ha provocado la acordada mencionada, en donde el artículo 550 del Código Procesal Civil establece claramente presupuestos básicos que legitiman la acción de inconstitucionalidad, que es la lesión, daño o agravio que pudiera haber sufrido el afectado. Para finalizar, el doctor Marcos Riera concluye que aunque no hubiera la acordada, dicha acción judicial hubiera podido ser promovida, tramitada o resuelto por la vía del juicio ordinario como lo dispone el artículo 45 de la Constitución Nacional. Además, aconseja el rechazo de la inconstitucionalidad contra la acordada 1005/15 por improcedente, que respecto del argumento del impugnante sobre las relaciones judiciales que violan 3 artículos de la Constitución Nacional, artículo 17, 137 y 256 de la Constitución Nacional, porque esta disposición legisla sobre los derechos procesales relativos al fuero penal o de cualquier otro que pudiera derivarse pena o sanción. No ha habido violación del principio de prelación por parte de los órganos juzgadores, puesto que al aplicarse las disposiciones contenidas en la Ley 5282/14 se ha dado cumplimiento al artículo 137 de la Constitución Nacional. Tampoco puede considerarse que los juzgadores de las instancias inferiores han violado el artículo 256 de la Constitución Nacional, ya que las sentencias han sido convenientemente fundadas por normas jurídicas por los órganos juzgadores. Cabe resaltar que el único punto cuestionado por el magistrado, el doctor Marcos Riera, es que el juzgado, además de lo peticionado, resolvió de oficio que la Contraloría General de la República debe proveer al accionante informaciones
relativas a sus cónyuges y a su vez el Tribunal de Apelación resolvió en el mismo sentido la acción de inconstitucionalidad debió prosperar parcialmente en relación a los pronunciamientos calificados de ultra petita. Comparto plenamente con el voto del magistrado Marcos Riera, en razón de que no se visualiza en autos ninguna violación de normas constitucionales y que cualquier persona que ingrese a la función pública y que percibe sueldo del Estado está sujeto a que se conozca sobre su patrimonio y los datos relacionados con los patrimonios de los mismos, para que cualquier ciudadano pueda tener el control y denunciar la corrupción o el enriquecimiento ilícito que pudiera existir. Y en la parte final de este video, consideramos que la Corte Suprema de Justicia aplicó correctamente las normas constitucionales y legales, en especial el derecho de acceso a la información en el artículo 28 de la Constitución y la ley 5282/14. También podemos resaltar que la decisión respeta el principio de transparencia y el control ciudadano sobre los funcionarios públicos, al reconocer que las declaraciones juradas son información pública y que la ley 5282/14 deroga tácitamente la 5033/13. También concordamos que la vía del amparo es la vía idónea. No se evidenció una lesión constitucional clara por la acordada 5005/15, por lo que su impugnación fue improcedente. En resumen, la sentencia equilibra el derecho a la información con los derechos fundamentales.